Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad, ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente. Para llegar a la situación presente, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su lucha contra las enfermedades y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen, siempre se tiende a hablar de lo mismo: la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Qué tal se lleva el marcapasos con la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Sin embargo, los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo hace 100 años, pocas personas llegaban a vivir tanto tiempo. Capítulo 2. Juventud. Gastar bromas es síntoma de afecto, dice siempre la tía Millie. Pero tened cuidado con las consecuencias. Nadie deja de notar los latidos del corazón y las mariposas en el estómago cuando las hormonas empiezan a manifestarse. El primer amor. Y antes o después la primera vez. Pero antes que nada, una nerviosa visita a la ginecóloga para obtener la receta de la píldora. No te olvides de tomarla todos los días. ¿Lo has pensado bien? Y a continuación, inolvidable, la primera receta de la píldora con el imprescindible consejo: hazlo solo con un amigo que conozcas muy bien. Haben Sie selbst die Pille schon geschluckt? Ja, sicher. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Gute, nur gute. Ich glaube nicht, dass sie zu einem besonders lotterhaften Leben verführt, wie immer gesagt wird. Ist es richtig, dass man auch Studentinnen die Pille verschreibt? Aber sicher doch. En los agitados años 60, el primer control de la natalidad apareció de la mano del laboratorio, el anticonceptivo. Con ella desapareció el temor al embarazo no deseado. El doctor Ludwig Haberland descubrió ya en los años 20 que se podían utilizar las hormonas para impedir el embarazo. El problema de las mujeres con una descendencia excesiva indujo a los científicos a experimentar con hormonas. Tengo 30 años y 11 hijos. Me he retrasado unas semanas y no sé qué hacer. Le ruego por favor que me ayude. A principios de los años 30, unos químicos de Berlín encontraron una forma de prevenir el embarazo que demostró ser efectiva con los animales. Habían descifrado la fórmula de las hormonas sexuales, el estrógeno y el gestágeno, que inhibían la ovulación. Pero la investigación hormonal solo fue proseguida con éxito en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Financiado por la feminista Margaret Sanger, Gregory Pincus desarrolló la primera píldora para el control de la natalidad. Para conseguir tan solo 20 gramos de hormonas necesitó los ovarios de 50.000 cerdas. Por eso, tuvo que sustituirlos por una sustancia que se encontraba en las selvas de México, la planta de barbasco. De sus raíces se puede fabricar la hormona para el control de la natalidad en grandes cantidades. En 1959 las norteamericanas fueron las primeras en usar la píldora.
2 años más tarde estaba también disponible en Europa. Un documental explicaba cómo funciona la píldora, engañando al cerebro para que creyera que la mujer estaba embarazada. De esa manera los ovarios no reciben la señal de desprender un óvulo. Con precisión de cronómetro, decía el anuncio, la mujer puede controlar sus propias hormonas. No existe posibilidad de embarazo. La protección es casi del 100%. En 1970 apenas si existía una chica que no tomara la píldora. Las mujeres ya no estaban condenadas a pasar la vida pariendo hijo tras hijo. No recuerdo otro descubrimiento en la historia de la investigación médica que fuera prescrito y aceptado tan rápidamente, que fuera usado enseguida por las mujeres y que pasara a formar parte de su vida cotidiana. Por supuesto, el logro de Pincus debe ser contemplado en el contexto de la denominada revolución sexual, imperante a finales de los años 60 e incluso durante los 70, tanto en Europa como en Estados Unidos. La píldora le dio a la mujer una libertad que nunca antes había tenido en la vida. Pero pronto se descubrió que aquel placer que se conseguía con la píldora tenía algunos efectos secundarios perjudiciales, pues aumentaba el riesgo del cáncer de mama. La dosis hormonal fue disminuida y se desarrollaron píldoras para mujeres con diferentes necesidades. Por primera vez no había nada que temer. Hacer el amor ya no era un arriesgado juego de azar. Pero por supuesto, antes de la píldora existieron métodos para controlar la natalidad. Las mujeres utilizaron esponjas bañadas en ciertas esencias y en ocasiones tuvieron éxito. Al igual que la pastilla del día siguiente, existían hierbas que inducían el aborto espontáneo. Los hombres precavidos utilizaban el condón. Pero solo algunos ricos se podían permitir el lujo de una funda de seda al estilo de Luis XIV. El hombre corriente utilizaba condones hechos con intestinos de cordero o con vejigas de pescado. Después de ser usados se lavaban para ser utilizados de nuevo. En aquella época el yute en lugar del plástico era muy popular. Madame de Sévigné decía de los condones: un traje blindado contra el placer y una tela de araña contra el peligro. El peligro acechaba en forma de sífilis. Esta devastadora enfermedad venérea no era ajena incluso para la alta sociedad. Herr Doctor, did you say... Yes, Rashbire. He said syphilis. La sífilis apareció por primera vez en 1495 en Nápoles, y desde allí se convirtió en una epidemia que se extendió por toda Europa. Los médicos se dieron cuenta muy pronto de que era una enfermedad que se transmitía por contacto sexual. Debido a la flecha envenenada de Cupido, las glándulas linfáticas se inflamaban, aparecía una fiebre muy alta y los cuerpos sufrían una desfiguración horrible. Las gentes decían que era el castigo de Dios por el pecado de lujuria y echaban la culpa principalmente a las mujeres. Los médicos prescribían tratamientos con mercurio que solo conseguían envenenar a los pacientes en lugar de curarlos. Hasta 1905 no fue visto por microscopio el microbio de la sífilis. Una bacteria con forma de espiral era la culpable de la enfermedad, que en su etapa final resultaba fatal. Un químico de Frankfurt, Paul Ehrlich, se propuso encontrar una cura para la sífilis. Estaba convencido de que la química podía curar la enfermedad. Trataba de encontrar un compuesto químico mágico que combatiera a la mortal bacteria. Junto con su colega japonés Saachiro Hata, realizó una interminable serie de pruebas con animales. De ellas anotaba los números de serie de los compuestos y sus proporciones. Todos resultaban demasiado tóxicos para el cuerpo o eran ineficaces. Paul Ehrlich y sus ayudantes
habían descubierto ya que el tinte sintético tripán rojo era una medicación válida para la enfermedad del sueño. De estudiante, Ehrlich había tenido inclinación por la tinción de especímenes. Por medio de sus trabajos descubrió que los tintes químicos mataban a los microbios. ¿Servirían los compuestos químicos para tratar las enfermedades? Paul Ehrlich tenía una teoría. Las células tienen receptores que él denominaba cadenas laterales. En ellos es donde se fijan los agentes patógenos. La célula trata de defenderse formando muchos receptores. A continuación los expulsa para librarse de los patógenos. De esta manera no pueden entrar en la célula para dañarla. Si esta reacción inmunológica natural falla, las medicinas deben acudir en ayuda de los seres humanos, pero Ehrlich solo pudo probar sus teorías con los animales. Para realizar con éxito la quimioterapia, debemos encontrar primero unas sustancias que maten los parásitos sin dañar al organismo. El objetivo son solamente los parásitos. Esto significa que debemos aprender a dirigirnos a ellos con los compuestos químicos. Tras cientos de fallos surgió un momento mágico de la medicina. Con la prueba número 606, los compuestos de Ehrlich dieron en el blanco. Un compuesto tóxico de arsénico destruía la bacteria de la sífilis. A su droga salvadora la llamó Salvarsan, que quiere decir salvar con arsénico. Incluso curaba en casos que se daban por perdidos. La empresa de tintes Hodge lanzó inmediatamente el medicamento al mercado. Se ganó más dinero con él que con cualquier otro medicamento de la historia. La fórmula 606 también tuvo un gran éxito en la Francia de 1909. Con el Salvarsan, la flecha envenenada de Cupido ya no era una sentencia de muerte. Mediante su investigación, Paul Ehrlich fundó la quimioterapia y salvó millares de vidas. Pero prevenir es siempre mejor que curar. As an officer of the Army Medical Corps, I wish to bring your attention to an important phase in the preservation of your health. Test it carefully. By filling it with 2 cups of water, roll it onto the penis, as shown by this scene. This prevents tearing and helps protect against disease in case the rubber should break. They should be purchased preferably from an Army Post Exchange. Pero si visitáis uno de esos establecimientos sin estar protegidos con gomas, advertía insistentemente el oficial, después de un breve momento de placer, el reloj empieza a funcionar. Get to the nearest prophylactic station for a treatment. Every minute is important. There is no sure method of preventing venereal disease if you expose yourself to it. You can secure proper prophylactic treatment under the supervision of a trained medical soldier. El aviso fue efectivo, y desde entonces los soldados americanos llevan siempre condones donde quiera que vayan. Sin embargo, el bueno y viejo condón cayó en desuso, pues la gente creyó que las enfermedades venéreas por transmisión sexual habían sido controladas. Resultó evidente que se había bajado la guardia demasiado pronto. Con el SIDA, el condón se convirtió de nuevo en un salvador de vidas. A principios de los años 80, una misteriosa enfermedad apareció entre los homosexuales de San Francisco y Nueva York. Al principio fue llamada la epidemia de los gays, pero realmente es una enfermedad del sistema inmunológico que afecta a todos. Se dice que se ha adquirido el síndrome de inmunodeficiencia o abreviadamente SIDA. Uno de los síntomas es una especie de cáncer de piel llamado sarcoma de Kaposi. Aunque este cáncer era conocido desde hacía tiempo, solo era una curiosidad médica raras veces vista, hasta que cada vez más gente empezó a desarrollar las manchas negras características. Su sistema inmunológico había dejado de funcionar. Los científicos descubrieron que las células que se ocupan de destruir los patógenos que entran en el cuerpo, en el caso de los enfermos de SIDA, dejaban de actuar.
Bajo las medidas de seguridad más rigurosas, los científicos de todo el mundo iniciaron la búsqueda del desconocido y altamente contagioso agente patógeno. En ella participaron microbiólogos del Instituto Pasteur de París. Desde que fuera fundado en 1888, se convirtió en la fundación más avanzada en la lucha contra las enfermedades infecciosas. En 1983, los microbiólogos que trabajaban en el laboratorio de alta seguridad investigaron para descubrir la causa del SIDA. Perplejos y desasistidos, los médicos temían que la epidemia adquiriera muy pronto dimensiones globales. Por eso pidieron ayuda a Luc Montagné y a sus colaboradores, incluida François Barré-Sinoussi. Bajo la dirección de Montagné empezaron a examinar el tejido nervioso de un paciente infectado con SIDA. En mayo de 1983 descubrieron mediante el microscopio electrónico un virus desconocido. Debido a que incapacitaba al sistema inmunológico, el virus fue llamado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Las primeras imágenes publicadas en la revista Science causaron sensación. ¿Se llegaría a ganar la carrera contra la muerte? Pasaron algunos meses desde que el virus fue descubierto hasta que se consiguieron las pruebas científicas que demostraban la conexión entre el virus y el SIDA propiamente dicho. Los virólogos del Instituto Pasteur tuvieron éxito al encontrar esta conexión al cabo de 7 meses. También descubrieron por qué el virus conducía al colapso del sistema inmunológico. Los virus atacaban exactamente aquellas células, las T, que debían defender al cuerpo contra ellos. Pero ¿cómo encontrarían los científicos la prueba de la presencia de este virus maligno en los enfermos afectados? Tuvimos que trabajar rápidamente para desarrollar unas pruebas para diagnosticar el SIDA. Era muy urgente porque nos encontrábamos ante el comienzo de una epidemia. La primera prueba del SIDA fue desarrollada en los Estados Unidos en 1986. A los 12 meses de la infección, el VIH podía ser detectado en la sangre. Positivo o negativo, pasó a ser una cuestión de vida o muerte. Luc Montagné y Robert Gallo compartieron el honor de haber sido los descubridores del virus del SIDA, pero la batalla estaba muy lejos de ser ganada. Nos sentimos frustrados por la situación actual en los países del tercer mundo. Desgraciadamente, en países de Asia o África, los enfermos tienen poco acceso a los famosos antirretrovirus que utilizan regularmente los enfermos de los países desarrollados. En muchos países africanos, el SIDA ha adquirido proporciones de epidemia. En la actualidad hay 40 millones de personas infectadas en todo el mundo, incluyendo casi 3 millones de niños. 3 millones mueren de SIDA al año y las cifras siguen aumentando. Un disfrute del sexo con mayor seguridad protege a las personas contra el SIDA. Por eso, un antiguo conocido que parecía una reliquia del pasado ha vuelto a ser usado en todo el mundo: el bueno y viejo condón. La tía Millie dice siempre: venga, pasadlo bien, pero por favor, tened cuidado. Un día los padres y las tías comienzan a ponerse impacientes. ¿Cuándo vendrán los nietos? ¿Pasará mucho tiempo? No esperéis demasiado. Ya no sois tan jóvenes. Y en cuanto la tripa de la futura mamá empieza a crecer, todo el mundo se pregunta: ¿será niño o niña? Pero los papás y el médico solo están interesados en una cosa: ¿vendrá bien el niño? ¿Estará bien colocado? ¿Serán mellizos?
Y entonces surge un momento inolvidable para la futura mamá. Ve a su hijo en 3 dimensiones. En la actualidad, la ecografía no es más que una cita rutinaria en la agenda de toda mujer embarazada. Su tecnología fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. El sonar permitió que los barcos enemigos, incluso los submarinos, fueran detectados e identificados. Un experto en sonar, Ian Donald, era oficial médico de la Royal Air Force y ginecólogo en la vida civil. Al terminar la guerra, se preguntó si los ultrasonidos podrían ser usados para localizar a los submarinos humanos que flotaban dentro de las embarazadas. Donald había leído escritos acerca de experimentos en los que se utilizaban los ultrasonidos para ver dentro de cuerpos metálicos y para grabar el contenido en una película. Durante los años 40, los pacientes tenían que sentarse en una bañera llena de agua salada para que les hicieran la ecografía. Mediante ella no solo se podían visualizar los órganos internos, sino también descubrir tumores. El método fue probado para diagnosticar el cáncer de mama. Utilizando un equipo que él mismo había desarrollado, Ian Donald se convirtió en pionero del diagnóstico con ultrasonidos en ginecología. En 1959 obtuvo la primera imagen por ultrasonidos de un niño en el útero de la madre. Pero, ¿cómo se origina la vida humana? Ex ovo omnia, todo procede del huevo, sentenció William Harvey en 1651. En aquellos días, todo lo que se sabía del desarrollo de los embriones provenía de los huevos de las aves. ¿Sería comparable a lo que ocurre con los seres humanos? El origen de la vida humana siguió siendo un misterio hasta 1677, año en el que la Royal Society de Londres recibió una carta. Muy señor mío, no podría descansar si no le comunicara las siguientes maravillas de la naturaleza que he observado en la semilla humana. La carta provenía de Delft, Holanda, y estaba escrita por un hombre llamado Leeuwenhoek, que durante años había estado realizando las más sorprendentes observaciones. Las investigaciones realizadas en Delft por la Royal Society sobre la identidad de este estudioso les hizo dudar de su autoridad. Anthony van Leeuwenhoek no era un científico, ni mucho menos, sino un mercader de telas. Para demostrar a sus clientes que su mercancía era de la mejor calidad, les hacía ver los tejidos por medio de lentes que él mismo había pulido. El comercio con la tela convirtió a Leeuwenhoek en una persona rica, lo que le dio la oportunidad de dedicarse a su auténtica pasión, la óptica. Cada vez construía lentes mejores y llegó a fabricar unos pequeños y útiles microscopios de no más de 10 centímetros de longitud. Pero aquellas pequeñas lentes podían magnificar los objetos 270 veces, lo que permitió a Leeuwenhoek observar el mundo desde un nuevo punto de vista, el microcosmos. Un día miró una gota de agua de un estanque y descubrió los paramecios. En el cerumen de su oído no encontró nada que se moviera, pero en la sangre descubrió los glóbulos. Y más adelante, solo por pura curiosidad científica, por supuesto, obtuvo un fluido corporal muy especial para examinarlo bajo el microscopio. Leeuwenhoek no podía suponer que estaba a punto de encontrarse con un momento mágico de la medicina. He observado en él un gran número de formas animales vivientes. ¿Podía dar crédito a sus ojos? Podría compararlos a una pequeña semilla con una cola muy larga. Se movían hacia adelante como una anguila en el agua. ¿Habría visto la famosa semilla humana de que nos habla la Biblia? ¿Habría descubierto la clave de la vida humana?
Puede que sus señorías duden, pero si hubieran visto incluso una centésima parte de lo que yo he visto, estarían convencidos de que es solamente del esperma de donde proviene el feto. En aquella época, la Royal Society de Londres era la mayor autoridad científica del mundo. Casi todos los informes de Leeuwenhoek se han conservado allí. Lo que he investigado es solamente el residuo después del coito conyugal. Y si su señoría opina que esto puede disgustar o escandalizar a los instruidos, le suplico encarecidamente que destruya mi carta. Pero en lugar de eso, su señoría hizo que esos descubrimientos fueran investigados y tuvo que admitir que el mercader de telas holandés tenía toda la razón. Leeuwenhoek también incluyó dibujos en sus cartas a la Royal Society. Son las primeras ilustraciones del esperma. In een tijd waarin een van de criteria of iets levend is dat het beweegt. En tiempos de Leeuwenhoek, uno de los criterios de la vida era el movimiento. Y él vio con sus propios ojos cómo se movían los espermatozoides. De esto, dedujo que el esperma era portador de vida. La fusión del huevo femenino y el espermatozoide no había sido descubierta todavía. Por consiguiente, atribuyó al esperma un importante papel en la creación de la nueva vida. Pero, a diferencia de sus coetáneos, Leeuwenhoek fue muy crítico. No fantaseó diciendo que todo el ser humano podía ser visto en la cabeza del espermatozoide. La fertilización de un óvulo. Estas imágenes tomadas durante los años 20 recogieron por primera vez la división celular y el crecimiento de un grupo de células emergentes. Aunque el óvulo es miles de veces mayor que el espermatozoide, no fue descubierto hasta 1826 por Carl Ernst von Baer. Con ello pudo demostrar la falsedad de la afirmación de que la mujer era solamente un mero vehículo para la semilla masculina y que todo el ser humano estaba contenido en el espermatozoide. Para estudiar el desarrollo del feto, von Baer diseccionó mujeres embarazadas muertas y recogió los fetos. Se guardan modelos de cera que ilustran los 9 meses del desarrollo del feto. La cabeza queda formada durante la 6ª semana. En la 7ª crecen unas yemas que se convertirán en las extremidades. También aparecen la boca y los ojos. Surge entonces una cuestión inevitable. ¿En qué momento puede considerarse el feto como ser humano? ¿Cuándo se unen el espermatozoide y el óvulo? ¿O cuando las extremidades y los órganos adquieren su forma? En la actualidad, esta materia de controversia es cada día más acuciante debido a los diagnósticos genéticos tempranos y a la investigación celular. Los resultados de las ecografías son adecuados para mostrarnos el desarrollo del embarazo. La primera foto 4 meses antes de salir de cuentas. Ahora hay que contestar a la siguiente pregunta. ¿Habéis elegido ya un nombre? La agitada edad que transcurre entre los 16 y los 36 años está fraguada de accidentes. Siempre les ocurre a quien no debe, dice la tía Millie. Cuando la herida ha curado después de la amputación, se puede poner la prótesis. Hay que aprender a andar de nuevo, paso a paso. Aunque parezca algo muy sencillo, es realmente una sustitución desde la rodilla hasta el pie, el resultado de siglos de investigación y desarrollo de cirujanos y ortopedas. Los cirujanos han venido usando desde hace mucho tiempo la sierra para amputar.
Pero normalmente una operación con éxito acarreaba que el paciente se desangrara hasta morir, ya que sus venas no eran ligadas adecuadamente. La situación no cambió hasta 1552. No debemos temer a la muerte. Paré está aquí. El rey francés acababa de enviar a su cirujano al hospital de campo. Dios me inspiró al coser con un trozo de hilo la arteria abierta de la extremidad amputada. Al ligar las venas y arterias, Paré salvó la vida de muchos soldados impidiendo que se desangraran. Su manual de cirugía de 1575 es el compendio de sus ricas experiencias como cirujano de campo en muchas batallas sangrientas. Describió en él cómo realizar correctamente una amputación e inventó prótesis para los muñones. Durante el siglo XVI se desarrollaron instrumentos especiales para cada tipo de operación. Sierras para huesos, grapas para heridas, aparatos para extraer balas, cauterizadores. Pero muchos de los que sufrían las amputaciones morían por la pérdida de sangre o por gangrena. Pero no los pacientes de Paget. En lugar de cauterizar las heridas de bala echando aceite hirviendo sobre ellas, él las cosía cuidadosamente. Paré, el especialista de las heridas, era un maestro con el hilo y la aguja. Aconsejé a los jóvenes que no realizaran una miserable quemadura o carnicería. Les indiqué cómo seguir el método que el mismo Señor quiso encomendarme. Hay que ligar venas hacia sus raíces, que son el hígado y el corazón, para impedir la pérdida de sangre. Para cada operación, para cada herida, Paré inventó un tipo especial de sutura. Su método de cortar la hemorragia revolucionó la cirugía, pero demostró su profunda humildad cuando dijo: Yo lo traté, pero Dios lo curó. Paré, el sencillo cirujano de campo que tantas vidas de soldados salvara, se convertiría en leyenda. Pero sus éxitos quirúrgicos habrían sido inconcebibles sin un dominio preciso de la anatomía. Por ello estaba agradecido a su coetáneo, Andreas Vesalius, por haberle enseñado sus conocimientos. Vesalius el chiflado, como le llamaban sus colegas. Para hacer prácticas, Vesalius recogía de fosas comunes los cadáveres de los criminales ejecutados y de los suicidas, de los que se decía que estaban condenados para toda la eternidad. En aquel tiempo nadie donaba voluntariamente su cuerpo para el bien de la ciencia. La gente no quería aparecer el día del juicio final con un cuerpo mutilado ante el Creador. Cuando Vesalius tenía 22 años, fue nombrado profesor de anatomía en Lovaina, Bélgica. Vesalius necesitaba material para hacer disecciones y así estudiar la anatomía humana. No creía lo que decían los libros antiguos. Como instrumental debe usarse una sierra, ganchos y un gran cuchillo. Abrir los cadáveres era un gran tabú. Sin embargo, aquel fue un momento mágico de la anatomía que marcó el comienzo del estudio del mundo desconocido que se oculta bajo la piel. Toca y siente con tus propias manos, aconsejaba Vesalius. A diferencia de sus colegas, no necesitaba seguir los pasos de lo que escribiera el gran Galeno hacía 1400 años. Galeno había diseccionado solamente cerdos y monos, pero no seres humanos. Vesalius fue el primero en convertir la anatomía en una ciencia. Enseñó y diseccionó en Padua, haciendo de aquella ciudad la meca de la anatomía. Los estudiantes de toda Europa acudían a Padua y Bolonia. Tomaban notas de lo que aprendían y se las pasaban a otros. Se daban perfecta cuenta de que allí estaba ocurriendo algo completamente nuevo e increíble. Este enfoque crítico de la anatomía siguió hasta bien entrado el siglo XVII. Representó un gran paso hacia la moderna metodología científica. En sus disecciones públicas en Padua, con audiencia incluida, Vesalius acabó con la edad oscura de la anatomía.
Toca y siente con tus propias manos. Lo que se coge físicamente es mejor comprendido. Quien quiera convertirse en médico o cirujano en nuestros días debe, al igual que Vesalius, estudiar anatomía humana diseccionando cadáveres. La anatomía es la disciplina clave en el estudio de la medicina. Vesalius publicó en 1543 los resultados de su investigación anatómica, un trabajo que hizo época. Todavía puede encontrarse su obra en todas las bibliotecas médicas y se sigue utilizando como libro de referencia. De Humanis Corporis Fabrica, sobre el tejido del cuerpo humano. Fue el primer atlas de anatomía humana y al mismo tiempo un texto artístico. Gracias al descubrimiento de la imprenta se convirtió en la Biblia de la práctica médica y así se mantuvo durante 2 siglos. Vesalius describió todos los músculos y estudió hasta la más mínima ramificación de las venas y nervios. Durante el siglo XVIII los cadáveres todavía eran momificados y preparados para la enseñanza y la demostración. Pero hoy en día se puede estudiar anatomía humana virtualmente haciendo clic con el ratón. Joseph Paul Jernigan, un asesino, donó su cuerpo a la ciencia para después de su ejecución. El llamado Boxelman fue escaneado desde la cabeza hasta los pies. En la actualidad, todos los misterios que se le presentaron a Vesalius han sido resueltos. La anatomía está a punto de ser una ciencia totalmente conocida. El dicho de que la guerra es la madre de todas las cosas guarda una macabra parte de verdad en el caso de la cirugía. En toda la historia, la cirugía de guerra ha sido siempre una cirugía de emergencia. Los médicos tenían que operar en las condiciones más difíciles. Con frecuencia, todo lo que podían salvar era el último vestigio de vida de un cuerpo arruinado. La Primera Guerra Mundial dejó en todas las naciones una enorme cosecha de inválidos muy condecorados. En Bolonia, Italia, Francesco Rizzoli fundó una clínica ortopédica expresamente dedicada al progreso de la ciencia para el bien de la humanidad y el prestigio de nuestra patria. Los mutilados de guerra, como fueron llamados, debían integrarse lo antes posible en la vida civil. Por eso los ortopedas se afanaron en ayudar a los que habían sufrido una amputación. Extremidades artificiales hechas en Italia. Innovaciones para después de la Primera Guerra Mundial que tuvieron una gran demanda. Los éxitos de los ortopedas pioneros de Bolonia pueden ser apreciados en este documental único de 1918. Todas las prótesis son fabricadas individualmente. El muñón es recubierto cuidadosamente con madera poco a poco hasta que la pierna ortopédica toma forma. Pintores, carpinteros artísticos y zapateros trabajan para dar el último toque a la prótesis hasta que parezca lo más natural posible. Esta era la vanguardia de la ortopedia en 1918. Los ortopedas nunca flaquearon en su intento, aunque el caso pareciera desesperado, incluso aunque presentara una doble amputación de muslo. Mediante su ortopedia mecánica, ayudaron a que los mutilados de guerra volvieran a ponerse en pie, aunque conseguirlo requería grandes esfuerzos. Los logros obtenidos por la ortopedia después de la Primera Guerra Mundial servirían para ayudar a innumerables víctimas de accidentes. Las prótesis de mano siguen siendo el mayor desafío para los ortopedas.
Con sus numerosas articulaciones, la mano humana es capaz de una variedad sin fin de delicados movimientos. La mano fluida, una mano artificial, está todavía en fase de desarrollo. Se la controla por medio de sensores y de chips y se acciona hidráulicamente. Se espera que esta mano consiga que los mutilados realicen la labor cotidiana infinitamente útil de sostener una taza de café. El ingeniero Stefan Schulz de Karlsruhe, Alemania, ha reunido un equipo interdisciplinario para abordar esta compleja tarea. La mano fluida está siendo desarrollada conjuntamente por médicos, informáticos y técnicos electromecánicos. Han conseguido por primera vez que los dedos de la prótesis se muevan independientemente. Se confía en que la mano artificial funcione algún día tan bien como la mano natural. Si no mejor, bromean sus creadores. Las prótesis actuales proporcionan normalmente al paciente la alternativa de elegir entre una prótesis puramente cosmética o una funcional. La cosmética se parece mucho a la extremidad perdida, pero solo puede ser movida manualmente. La prótesis funcional está adaptada mecánicamente y no tiene por qué parecerse a la extremidad amputada, pero puede moverse eléctricamente. Normalmente ofrece uno o dos movimientos. Tratamos de fundir los dos tipos en una moderna prótesis que parezca una mano humana, pero que permita varios movimientos. La sujeción básica, como la de un cilindro, la sujeción lateral, apuntar con el dedo, etc., para pasar posteriormente a un grado mayor de movilidad. En la actualidad, perder una pierna por encima de la rodilla no representa quedarse impedido el resto de la vida. Mark no se considera inválido. Gracias a su prótesis de alta tecnología puede equipararse fácilmente a los demás. Cuando los pequeños empiezan a armar jaleo, no hay nada como un paseo a cuestas, incluso si la cicatriz empieza a tirar un poco. El tío Jerry no puede olvidar su hernia y siente pánico antes de la operación. No te preocupes, no vas a sentir nada. El gas hilarante, una inyección. Se cuenta 1, 2, 3 y placenteramente se cae en brazos de Morfeo. La anestesia fue inventada en Boston. El 16 de octubre de 1846, el famoso cirujano Dr. John Warren anunció que operaría un tumor de garganta. Pero los estudiantes de medicina quedaron sorprendidos cuando en lugar del Dr. Warren apareció un dentista en la sala de operaciones. El Dr. William Morton anunció que se podía realizar la operación sin ninguna clase de dolor. A continuación hizo que el paciente inhalara el éter de un globo de gas. Pronto quedó inconsciente. ¿No sería dolorosa la extirpación del tumor? ¿Despertaría de nuevo el paciente? No hubo dolores ni gritos. El paciente no sintió nada durante la operación. El cirujano, el Dr. Warren, dijo acto seguido: Caballeros, no hay trampa. Hemos sido testigos de un gran momento que trascenderá a los anales de la cirugía. La anestesia hizo posibles las operaciones largas y complicadas. El cirujano podía ahora tomarse su tiempo y proceder incisión tras incisión. Y todo gracias al sencillo pero ingenioso globo de éter del dentista. El invento de Morton fue una revolución en cirugía. Muy pronto, en diciembre de 1846, los médicos de Londres y París emplearon ya el truco yanqui en sus operaciones. Al éter de Morton le sigue el cloroformo y a continuación el gas hilarante. Hemos vencido al dolor, dicen los periódicos.
Mientras el mundo siga girando, no será una victoria para una nación, sino para todas. El mismo Warren dijo después de su primera operación con anestesia: la profesión de cirujano se ha visto libre para siempre del horror. En recuerdo de este gran momento, la sala de operaciones de Boston fue llamada la bóveda de éter. Era impensable operar ya sin la anestesia que hizo posible el desarrollo de la moderna cirugía. Sin embargo, todavía en tiempos de Morton, ocurría a veces que tras una operación con éxito, el paciente moría. ¿Cuál era el motivo? Se conservan todavía los certificados de defunción del Archivo Metropolitano de Londres. Resulta sospechoso lo que suele leerse tras el nombre del fallecido: lugar de defunción, sala de anatomía del Hospital de Santo Tomás. Hoy en día la sala de operaciones cuidadosamente conservada tiene el mismo aspecto que en 1862, cuando se realizó en ella la última operación. La higiene, incluso la asepsia, eran desconocidas en aquellos días. Las operaciones eran realizadas con instrumentos todavía manchados con la sangre de pacientes anteriores. ¿Para qué molestarse en limpiarlos después de cada intervención? Las manos de los médicos estaban contaminadas con mortíferos microbios. Los estudiantes se apiñaban en la galería para ver las operaciones. El aire rebosaba bacterias. Los ayudantes colocaban cajas de serrín debajo de la mesa de operaciones para recoger la sangre que goteaba. Muchos de los que sobrevivían a la operación morían poco después de septicemia, por infección en las heridas. Era una consecuencia directa de las antihigiénicas condiciones de la sala de operaciones. Los nombres de los que murieron pueden ser encontrados todavía en los registros de Londres. El cirujano escocés Joseph Lister fue el primero que se dio cuenta de que las bacterias de la sala de operaciones debían ser combatidas para impedir que las heridas se infectaran. Por ello decidió utilizar pulverizaciones de ácido fénico que mata las bacterias como arma contra los gérmenes. Una nueva pregunta empezó a escucharse entonces entre los cirujanos: ¿has empezado a listerinarte? En 1867, Lister por primera vez hizo que se desinfectara la sala de operaciones con una nube de ácido fénico. Limpiar el ambiente de gérmenes se convirtió en labor de las enfermeras. Inicialmente, Joseph Lister se ganó el desprecio de sus colegas en su batalla por la exterminación de las mortíferas bacterias. Pero su sencillo rociado de ácido fénico se convirtió en una bendición para la humanidad, pues salvó la vida de innumerables pacientes. El globo de éter de Morton y el rociado con ácido fénico de Lister fueron una revolución en la cirugía. Pero otra gran revolución fue consecuencia de una historia de amor. En 1890, el cirujano jefe de Baltimore era William Halsted. La enfermera jefe, Caroline Hampton, su gran amor, era alérgica al ácido fénico. Por eso Halsted pidió a Goodyear que fabricara para ella los primeros guantes de goma. De esta manera, Caroline estaría de nuevo a su lado en las operaciones. Muy pronto, empezaron también los médicos a ponerse los guantes de goma, protegiendo a los pacientes de los mortíferos gérmenes. Ese mismo año, Halsted se casó con Caroline Hampton, la mujer a la que la medicina tiene que agradecer la invención de los guantes de goma. Lavado de manos antes de la operación, guantes de goma e instrumentos esterilizados. Pequeñas medidas que han tenido una enorme repercusión. Desde que se toman estas precauciones, millones de personas han sido operadas sin sufrir infecciones. Y gracias al descubrimiento de la anestesia, la operación del tío Jerry será indolora. Cuando despierte, todo habrá acabado. Solo tendrá una cicatriz para recordárselo. Pero como dice la tía Millie, no hay por qué armar tanto jaleo. Todavía tienes por delante los mejores años de la vida. Sin embargo, la siguiente etapa de la vida tiene también sus riesgos, que
que presentan un nuevo conjunto de retos para la medicina.